Estrés y ansiedad en tiempos de COVID. Cómo aprender a enfrentarlo, cómo aprender a aceptarlo y superarlo y finalmente hasta aprovecharlo. Suena más fácil de decir que de hacer, ¿verdad? Pues así es. Hacerlo es posible, lo que no es ni fácil, ni sencillo, ni rápido. Mirad, yo no quiero compartir con vosotros, no quiero venderos ninguna moto y no voy a empezar a deciros que tengo un decálogo mágico, una varita, una solución de estas vendehumos como para que todo se arregle y de un plumazo. Yo creo que eso no existe. Y quien dice poseerlo me parece que define más la estrechez de su ignorancia que la amplitud de sus conocimientos. Yo voy a ser mucho más humilde y mucho más eficiente, espero. El único que me voy a plantear es compartir con vosotros cómo empezar a implementar nuevas maneras de pensar y actuar que sean mucho más eficientes y, sobre todo, mucho menos dolorosas. Y me planteo hacerlo a partir de tres maneras básicas. La primera, tomando conciencia del reto mastodóntico, la absoluta proeza, la hazaña que conlleva realmente el tema de enfrentar dos emociones tan primarias, tan fuertes y tan ineficientes en el siglo XXI como la ansiedad y el estrés. Para ello compartiré vosotros tres condicionantes bastante fuertes, como son los biológicos, los culturales e incluso nuestras tendencias individuales. La primera, tomar conciencia de a qué le estamos haciendo frente. La segunda, quiero aprovechar el afrontar esta crisis del COVID para que nos demos cuenta, también tomemos conciencia, del error más habitual que cometemos cuando enfrentamos cualquier tipo de crisis, sea la que sea, una ruptura de pareja, un problema laboral, un problema familiar, el que sea. Y una vez que haya compartido con vosotros ese error fundamental que cometemos, ya os adelanto, querer correr antes de saber andar y querer andar antes de saber gatear. Por lo tanto, empezaremos por gatear. Una vez que haya compartido este segundo punto, el error más habitual que cometemos frente a una crisis, ahí sí, ahí ya me planteo cerrar este artículo con los dos primeros movimientos que conlleva el aprender a gatear. Os lo adelanto, luego los desarrollaremos. Básicamente, desdramatizar nuestros dramas y, sobre todo, lo que lo permitirá, desconectar el piloto automático. Mirad, realmente la clave para empezar a afrontar una crisis como la del COVID es tomar verdadera conciencia de lo que conlleva el reto de plantarle cara a la ansiedad y al estrés en general, pero más en momentos tan inciertos, tan volubles, tan potencialmente amenazantes como son estos que nos ha tocado afrontar con el tema del COVID. Como os comentaba antes, el primer reto es directamente biológico. Déjamelo plantear directamente. Tenemos un cerebro hecho para interactuar en la jungla frente a peligros tangibles, directos y observables, que requieren una respuesta rápida, enérgica y breve. Llevamos 6 millones de años sobre la Tierra como homínidos y el 99,9% de ese tiempo nos hemos tenido que enfrentar a peligros muy directos, a amenazas que requerían o salir corriendo o pegar trompazos. Y además el peligro en sí duraba poco. Duraba poco, en cuestión de un minuto o estabas vivo o estabas muerto, o habías cazado o seguías con hambre. O te habías enfrentado al macho alfa o el macho alfa te había puesto marcando. Y en minutos estaba solucionado el tema, para bien o para mal. Fijaos que esa manera reactiva, involuntaria, inconsciente, automática, a brocha gorda, para ser lo suficientemente rápida como para ser eficiente, tenía que ser inconsciente, sin pararse en demasiados detalles. Y esto nos ha sido muy útil, esto es lo que nos ha permitido como Homo sapiens seguir vivos e incluso pues haber prosperado en un medio donde la inmensa mayoría de depredadores y hasta de presas eran o más fuertes o más rápidos que nosotros. Claro, ¿qué ocurre? Vamos a jugar a las 7 diferencias entre la sabana africana hace 3 millones de años y la sociedad actual, y la de COVID aún más. Los peligros no son tangibles, los peligros no son reales, no son inmediatos. Estamos en un contexto nuevo, nadie había vivido antes una pandemia y por lo tanto no podemos tirar de experiencia ni de habilidades automatizadas. Pero claro, nuestro cerebro primitivo lo que quiere es soluciones rápidas, enérgicas y que se acaben. Y sobre todo, mucha causa-efecto. Si se mueve un matorral,
sale un depredador. En el momento en que yo no sé por dónde va a salir el depredador, directamente 6 millones de años de evolución conspiran para que yo me sienta amenazado, para que yo empiece a sentir miedo, ansiedad, angustia y estrés. Por lo tanto, al hilo de todo esto, tengamos otra cosa clara: el cerebro humano está hecho para sentir con mucha más frecuencia y sobre todo mucha más intensidad todo ese tipo de emociones que nosotros le llamamos desagradables. Ira, odio, miedo, aversión. No darán mucho gustirrinín al sentirlas. Es más, nos pueden amargar completamente la vida si son muy frecuentes, pero nuestro cerebro tiene tendencia a sentirlas por encima de las agradables, porque el cerebro está hecho para sobrevivir. Déjame compartir algo con vosotros. A vuestro cerebro se la suda vuestro bienestar y vuestra felicidad. Vuestro cerebro lo único que quiere es que continuéis vivos. Cuanto más tiempo mejor, para que estéis cuanto más tiempo mejor, reproducibles. Por lo tanto, intentar gestionar cualquier emoción ya es echarle un pulso a la evolución. Pero sobre la ansiedad y el estrés, al ser dos emociones bien primarias y bien fuertes, todavía más. Pero en contextos tan maleables como los actuales del COVID, para mí ya es una proeza. ¿Y por qué considero importante que tomemos conciencia de ello? Porque las expectativas de eficiencia, de rapidez, de facilidad o de esfuerzo, al querer cambiar algo, tienen que estar alineadas con la dificultad del reto que nos planteemos. Si nos planteamos construir la Sagrada Familia en un cuarto de hora, pues evidentemente a los 3 minutos ya estaremos desesperados y acabaremos por no hacerlo. O sea que fijaos que tenemos para gestionar estas emociones tenemos primero que plantarle cara a nuestro propio cerebro. Ahí es nada. Pero fijaos que claro, que tampoco ayuda la cultura en la que estamos. Tú y yo seremos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre en cuanto a creencias filosóficas o religiosas. Serás ateo, serás judío, serás musulmán, agnóstico o creerás en la Pachamama. Pero hay una cosa que está clara. Si has nacido en esta sociedad, tu cabeza ha sido moldeada con ítems judeocristianos. Y acordaos que la cultura judeocristiana se basa en la culpa, en el sacrificio, en el dolor, en el que cuanto más sufres, más bueno eres. No nos olvidemos, tú serás todo lo ateo, todo lo agnóstico que quieras, o todo lo budista que quieras, pero el símbolo en el que tú te has criado es que el epítome de la bondad, cuando tú mereces más, es cuanto más te sacrificas. Nuestro símbolo es la cruz. Jesucristo, que se dejó reventar y torturar para salvarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Vivimos en una cultura de la terriblitis. Vivimos en una cultura que parecemos querer sumar puntos por a ver quién le va peor, quién ha tenido peor suerte, quién la vida ha sido más injusta o quién lo tiene más chungo. Desde luego, el que invente un aparato que se llamaría algo así como el desgraciómetro, y con instrucciones, claro, de cómo trucarlo para ser yo el más desgraciado, ese se forra, ese directamente se forra. Pero fijaos, no solo es nuestra cultura judeocristiana, son los medios de comunicación de hoy en día. Evidentemente los medios de comunicación venden, necesitan vender, son un negocio. ¿Y cómo van a vender? Diciéndonos, bueno, pues la cosa ha empeorado un poquito, o la tasa de paro ha hecho tal, o mañana va a hacer un tiempo pues normal, el que toca en otoño. No, evidentemente más gente va a ver las noticias, el tiempo, cuanto más terrible, apocalíptica sea la predicción que hacen. ¿Por qué? Porque apelan a nuestras emociones más primarias, entre ellas el miedo, y cuanto más miedo, más alicientes tengo para quedarme a verlo. Claro, si a esto le sumamos la imbecilidad profunda de las redes sociales, y que el más tonto tiene Facebook, pues evidentemente ahí lo que vende es hacer un análisis cuanto más catastrofista mejor. ¿Por qué? Porque ahí nos quedaremos. Fijaos la entente que tenemos ya. Por un lado, biología, que conspira contra nuestra capacidad de gestionar las emociones en general, porque es una cosa muy nueva y que se ocupa una parte del cerebro muy nueva, el neocórtex. Y por otro lado, una cultura que nos lo pone difícil. Y supongo que como consecuencia de ambas, digo yo, luego tenemos nuestras tendencias individuales. Básicamente el ser humano es un ser que teme a lo desconocido. ¿Por qué? Porque hasta ahora en lo conocido yo sé de dónde salen los depredadores y dónde se pueden encontrar las presas. Entonces el ser humano necesita de entornos previsibles,
de estabilidades, de que no haya demasiados cambios y sobre todo que los cambios no sean amenazantes. Luego nos quejaremos de aburrimiento, ¿verdad? Luego cuando todo sea demasiado previsible, entonces me falta algo, ¿vale? Pero en contextos como el actual, claro, nos han movido el piso, que dicen los argentinos. No sabemos por dónde cogerlos. Y todo parece conspirar, todo es nuevo, todo es potencialmente amenazante, no podemos tirar de experiencia y además planteémonos todos los retos que nos plantea el COVID, reconstruir nuestra carrera profesional, arreglar nuestra relación de pareja que a lo mejor se ha visto un poco tocada por tanto tiempo en tan pocos metros cuadrados. Superar según qué problemas económicos, lamentablemente va a requerir de respuestas que podemos empezarlas ya, pero que van a dar fruto con una lentitud exasperante a las prisas que conllevan las emociones más básicas. Por otro lado, una segunda variante de nuestras tendencias individuales, que vienen de la biología, es una muy básica. A ver, somos un animal, más. Y como animal, queremos estar vivos. Y el primer requisito para estar vivos es tener el mínimo de calorías para poder cumplir nuestras funciones vitales básicas. Y eso se hace de dos maneras. Comiendo mucho, ingiriendo muchas calorías. Ahora ya entendemos el porqué de la epidemia de la obesidad hoy en día en Occidente. Y por otro lado, pues bueno, pues hay un instinto de gastar pocas. Porque en el equilibrio entre comer y gastar está el que podamos cumplir con nuestras funciones básicas. Claro, estamos en un contexto nuevo que nos exige esfuerzos que ayer no necesitábamos y nos exige enfrentarnos a cosas que hasta ayer dábamos por sentadas. Y, cuidado, en entornos que son totalmente desconocidos, no podemos tirar de experiencia, no podemos tirar de hábitos automáticos. Por lo tanto, fijaros que biología, cultura y nuestras tendencias individuales, directamente con el piloto automático, como veremos a continuación, nos abocan a ansiedad y estrés. Mirad, el segundo punto para tener claro es el error más habitual que cometemos cuando nos enfrentamos a toda crisis, no esta del COVID, cualquier otra. Fijaos, en toda crisis hay tres elementos. Hay unos hechos externos que presuntamente la causan. Esa ruptura de pareja, esa discusión con la jefa, ese cambio de profesión, esa necesidad económica. De esos hechos externos emana un dolor, un malestar ineludible. Quien se vea inmerso en una separación de una relación que él o ella quería continuar, cuanto antes le toca asumir que eso va a producir un cierto dolor. Hasta aquí nos parecemos a los animales, pero es que el ser humano tiene una tercera dimensión. El ser humano no solo siente dolor, el ser humano padece sufrimiento. ¿Y qué es el sufrimiento? Pues todo aquello que yo hago, que yo pienso, que yo digo, que yo me digo, para multiplicar exponencialmente el dolor que ya viene de una situación. ¿Cuál es el error habitual que cometemos? Pues que queremos directamente lanzarnos a modificar esos hechos que han creado o que no nos gustan y que los catalogamos como crisis. Y es un error, porque antes de lanzarnos a solucionar esa situación hay un paso previo: aceptar el dolor ineludible que va a conllevar esa situación. Solo cuando lo hemos aceptado, entonces podemos empezar a plantearnos cómo afrontar y cómo reducir, cómo cambiar esos hechos que nos provocan incomodidad. Pero claro, en el ser humano hay un punto anterior, que es el eliminar el sufrimiento gratuito que nos autoinfringimos, repito, autoinfringimos nosotros mismos con nuestras maneras de pensar, significar y evaluar ese dolor y esos hechos. Claro, la clave entonces es empezar por el principio. Cualquier arquitecto lo diría, ¿verdad? Mejor empezar por los cimientos que por el tejado al construir una casa. Entonces yo lo que me planteo, y a continuación os daré un par de consejos para empezar a manejarlo, es que empecemos a gatear. No cometamos la insensatez de querer correr sin saber andar y querer andar sin haber gateado previamente. Mirad, gatear es sencillamente aprender a enfrentarse a ese dolor, que ineludiblemente nos va a llegar de hechos traumáticos, o hechos que nosotros cataloguemos como crisis. ¿Y enfrentar qué quiere decir? Darnos cuenta de aquellas maneras de pensar, de hablar y de actuar que añaden una propina extra
que decidimos pagarla nosotros, a la factura de dolor con la que se presente una situación traumática. Empecemos por ahí. No sé quién dijo que el dolor es inevitable en la vida, nos va a pasar una cosa u otra, pero el sufrimiento es opcional. Empecemos por darnos cuenta y evidentemente desactivar aquellas maneras con las que nosotros multiplicamos exponencialmente, con una propina gratuita, la factura de dolor que ya nos llega de una situación. Claro, una vez que hayamos aprendido a enfrentar el sufrimiento, en ese momento nos toca el segundo paso, empezar a andar, que estriba en aceptar con deportividad el dolor, aprender a ir aceptando poco a poco, con toda la deportividad que nos podamos plantear, ese dolor que sí o sí emana de una situación traumática. Esto es lo que muchos psicólogos llaman el proceso de luto, ¿verdad? No os recomiendo que intentéis arreglar una situación maldiciendo el tener que hacerlo, regodeándoos en la injusticia, el por qué a mí, apelando a conjuras cósmicas y sobre todo sintiéndoos una víctima indefensa de todo ello. Aprendemos a gatear y evitamos el sufrimiento extra. Aprendemos a andar. Aceptamos que una situación traumática va a conllevar una temporadita dolorida. La gripe dura 7 días con medicamentos y una semana sin medicamentos. Por lo tanto, si tenemos la gripe, cuanto antes dejemos de quejarnos y de maldecir al mundo porque tengo mocos o estoy estornudando, mejor que mejor. Y cuidado, es una vez que lo hayamos hecho, que hayamos aprendido a gatear y andar, cuando nos podemos plantear correr. ¿Y a qué le llamo yo correr? Evidentemente enfrentarme a esos hechos e intentar ver cauces de acción, planes, conductas que puedan incidir directamente en esos hechos que yo los querría diferentes. Pero repito, superar y afrontar esos hechos solo lo haremos desde estados emocionales que nos permitan el hacerlo con eficiencia. Correr es el objetivo final, por una sencilla razón. Esta situación nos va a provocar dolor. Espero que a partir de hoy aprendamos a ir disminuyendo el sufrimiento que nos provocamos nosotros, pero el dolor nos va a provocar. Yo realmente, para encontrarle significado a ese dolor, necesito que el superar una situación traumática no me lleve automáticamente a donde estaba antes, sino que me haya enriquecido personalmente, me haya empujado a implementar conductas que me hagan salir de esa crisis mucho mejor de lo que estaba antes. Si no, el dolor es absolutamente estéril, no tiene ningún significado y estaría más próximo al masoquismo que a la lógica. Bien, pues para empezar a este gateo, una vez que tenemos claro que tenemos que empezar a gatear, en el siguiente post compartiré con vosotros cómo yo entreno mi manera de andar y en el siguiente cómo entreno mi manera de correr, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar por desdramatizar el hecho de que en una situación inestable de crisis como la actual, lo más lógico, lícito, coherente por biología, cultura y tendencia individual, como lo vimos, es sentirnos todo lo mal que nos dé la gana. No empecemos encima a anatemizarnos a nosotros mismos, castigarnos, flagelarnos por el hecho de que encima estamos mal. Aceptémoslo con deportividad. En cualquier situación, el sapiens del siglo XXI lo tiene muy difícil para gestionar sus emociones, pero es que en una situación como la actual del COVID, todavía más. Estamos rodeados de incertidumbres, todo pinta como para que lo signifiquemos como amenazas, todo es nuevo y no podemos tirar de experiencia, y no sabemos ni qué tenemos que hacer para superarlo, no sabemos de dónde nos pueden venir los depredadores y obviamente no tenemos tiempo para pensar ni en qué nuevas presas podemos descubrir. Pero hay un punto importante también a la hora de desdramatizar, que es el hecho de entender qué efectos tienen las emociones, esas emociones que hemos hablado, incertidumbre, estrés, miedo, aversión, sobre nuestra manera de pensar y nuestra percepción, aquello que veremos y no veremos. Resumiendo muchísimo, y a quien nos interese más, el blog está lleno de entradas sobre las consecuencias de las emociones. A ver, las emociones, entre otras cosas, funcionan como un tinte que nos pinta los cristales de las gafas de un determinado color. Una vez que yo siento tristeza, rabia o ira, mis gafas están pintadas de amarillo. Entonces va a resultar que a cualquier sitio donde yo mire, va a resultar que lo voy a ver amarillo. Miro al frente, todo es amarillo.
A la derecha, todo amarillo. Miro mi relación de pareja, amarilla. Miro mi relación con mi familia, amarilla. Mi economía, mi salud, todo es amarillo. Si dramatizamos todo esto, ¿qué quiere decir? Yo empiezo por tener un problema económico o profesional o relacional y ya está, y tengo ese problema. A lo mejor mi salud va bien, o mi relación de pareja, o mi relación familiar, pero como lo voy a mirar desde el color con que las emociones me han teñido los cristales de las gafas, lo voy a ver todo de ese color. Por lo tanto, tomemos conciencia y relativicemos esa sensación de drama de que todo va mal, vamos a morir mañana, mi vida es un desastre. Tu vida antes de ayer, antes del COVID, seguro que tenía sus claros y sus oscuros, pero evidentemente no era una utopía, y tu vida ahora no es ningún desastre. Te lo hacen ver así las emociones, y ahí empezamos a desdramatizar. Pero fijaos, no se puede desdramatizar sin implementar el segundo punto, que a lo mejor cronológicamente va primero, ¿verdad? Que es el tema de desconectar el piloto automático. Hemos visto cómo funciona ese paleocerebrito de Homo habilis que tenemos todos y con los que tenemos que enfrentar retos del siglo XXI. Hemos visto que es rápido, instintivo, involuntario, que funciona a brocha gorda, inconsciente, basado en automatismos. ¿Por qué? Para ser lo suficientemente rápido como para enfrentar las amenazas del medio natural. Lamentablemente, el medio social y el de la crisis del COVID no tiene nada que ver con este, pero nuestro cerebro, sobre todo el más primitivo, está diseñado y predispuesto a analizarlo todo así. Desconectar el piloto automático quiere decir tomar conciencia de todo lo que llevamos ya un ratete hablando, ¿verdad? Y pasar de una manera instintiva a una manera racional de ver las cosas, de brocha gorda a detalle. Cuidado, es muy cómodo el instinto, no tenemos ni que pensar, no tenemos ni que hacer ningún esfuerzo, ya lo estamos haciendo. Mientras que evidentemente entrenar estabilidad va a conllevar tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, una vez que hayamos desconectado el piloto automático o aprendido a irlo desconectando, desconfiar de nuestras conclusiones a bote pronto, de las primeras conclusiones a las que llegamos, de las prisas instintivas, del todo se acaba mañana si no está arreglado, entonces empezamos a desdramatizar. La situación será difícil y a lo mejor mucho, pero desde luego no es desesperada. Ha habido crisis peores y las hemos acabado superando. Mejor o peor, más rápido o menos. Entonces, una vez que hemos tomado conciencia de lo difícil que es el reto y hemos adecuado nuestras expectativas, todo lo que vamos a tener que esforzarnos, todo el tiempo que va a pasar hasta que lo acabemos más o menos empezando a matizar, y una vez que hayamos empezado a practicar estos dos movimientos de gateo, desdramatizar y desconectar el piloto automático, ahí es cuando podremos pasar a andar. Técnicas concretas, específicas y medibles para empezar a aceptar lo que a priori con el cerebro más primitivo nos parece absolutamente inaceptable. Mirad, dejadme acabar. Sabéis que probablemente dentro del top 10 de tonterías bien intencionadas del pensamiento positivo y demás superficial, probablemente la más manida es que toda crisis es una oportunidad. Pues yo discrepo. Una crisis es una mierda, una crisis es una putada. Una crisis es algo que lo que yo ya consideraba mis mínimos vitales están en entredicho. Siempre me quejo de que quiero algo más y siempre estoy centrado en todo eso que quiero y doy por sentado lo que tengo. Bueno, pues una crisis viene a decirme ni lo que dabas por sentado lo tienes, chaval. O lo has perdido y tienes que buscar otra cosa, o todo el esfuerzo que tú querías dedicarle a conseguir más lo vas a tener que invertir en afianzar lo que tenías. Por lo tanto, a ver, de entrada y a bote pronto, una crisis es un trauma. Una crisis es una putada. Una crisis es una mierda, básicamente. Claro, desde maneras con el piloto automático, desde la inconsciencia, queriendo implementar soluciones rápidas, enérgicas, de poco esfuerzo y, cuidado, mucho resultado y poquito sufrimiento, la crisis va a ser lo que a bote pronto es una putada, una mierda. Pero que las crisis sean una putada no quiere decir que el ser humano no tiene la capacidad, la responsabilidad, y yo personalmente creo que la obligación por conveniencia de convertirlas en lo que pueden ser, una oportunidad. No lo son per se, una crisis no es una oportunidad, es una putada. Ahora nosotros tenemos la capacidad, tirando de la conciencia, de nuestro neocórtex, de la reflexión,
de acabarlo convirtiendo en una oportunidad. Claro, para ello tenemos que implementar maneras de pensar más racionales, más conscientes, dedicarle mucho más esfuerzo a todo, construir nuevas habilidades y al final, cuando lo hayamos practicado lo suficiente, estamos hablando de, con la mitad del esfuerzo, conseguir el doble de resultados. Pero todo aprendizaje, desde el tango a a coser, conlleva que al principio tienes que dedicarle mucho esfuerzo y recoger poco fruto. Acabo diciéndoos que el reto bien merece la pena. El abanico entre el sufrimiento máximo, desde afrontar el estrés y la ansiedad del COVID, desde las maneras más inconscientes, primitivas y burdas, y el potencial de mejora que nos ofrece si logramos convertir esa crisis en una oportunidad, el abanico es inmenso. Entre un dolor profundísimo que nos puede dejar marcados para el resto de nuestra vida y mejorar nuestra vida exponencialmente. En el próximo post, ya que hemos aprendido a gatear, intentaré andar con vosotros. Espero que en unas semanas acabemos corriendo todos juntos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra paciencia.